No van a buscarlas, créeme. Nadie lo hace nunca. Eso fue lo que se oyó susurrar a un hombre justo antes de que una furgoneta blanca desapareciera en la noche de Luisiana. Unas horas más tarde, la misma furgoneta fue encontrada volcada en un tramo solitario de la Ruta 87, con las puertas traseras reventadas y algo espantoso derramado a lo largo del camino. 15 cuerpos, todas mujeres negras jóvenes, sin identificación, sin equipaje, sin nombres que nadie reconociera. La policía local pensó que era una operación de drogas que salió mal, tal vez una red de trata. Pero lo que encontraron dentro de esa furgoneta y lo que descubrirían días después, en un almacén a cientos de millas de distancia, revelaría algo mucho más oscuro. Una lista sin apellidos, una pizarra llena de marcas, un congelador con paneles ocultos. Y el hombre detrás de todo eso no necesitaba esconderse. Había construido todo el sistema a plena vista, protegido por dinero, conexiones y silencio. Esto no se trata solo de lo que se encontró en la carretera. Se trata de por qué nadie estaba buscando a esas mujeres desde el principio. Esta es la historia del accidente de la furgoneta que destrozó la mentira que Estados Unidos se cuenta a sí mismo sobre quién merece ser rescatado y quién queda olvidado. Suscríbanse y activen la campana para más historias. Todo empezó como cualquier noche tranquila en la zona rural de Luisiana. Las carreteras estaban vacías, los bosques en calma, y el único sonido era el zumbido distante de los insectos en la oscuridad. Pero poco después de las 2:11 a.m., todo cambió. Una llamada llegó a la oficina del alguacil local. Alguien ha visto una furgoneta volcada al borde de la Ruta 87, a unas 12 millas más allá de la última gasolinera. No había huellas de frenado, ni tráfico, ni tormentas esa noche. Solo una furgoneta blanca recostada de lado, como si la hubieran dejado caer ahí. Y el verdadero horror ni siquiera había comenzado. Los primeros en llegar fueron voluntarios, bomberos, 2 agentes y un equipo de emergencias médicas. Lo que vieron al llegar no tenía sentido al principio. La furgoneta estaba destrozada, pero no lo suficiente para explicar lo que estaban a punto de encontrar. Porque esparcidos a lo largo del borde del camino, sobre el peto y la grava, había 15 cuerpos sin vida. Todas mujeres, todas jóvenes, todas negras, nadie se movía. Nadie pedía ayuda. Era como si la furgoneta las hubiera arrojado como basura y simplemente hubiera seguido su camino. Excepto que la furgoneta no había ido a ningún lado. Su motor estaba frío. El aire era denso y quieto, como si el mundo entero contuviera la respiración. Las luces de emergencia parpadeaban contra los árboles, pintando la escena en rojo y azul. Los rescatistas no hablaban mucho. «¿Qué podemos decir?», murmuró uno de ellos. No había señales de quiénes eran esas mujeres, sin documentos, sin bolsos, sin teléfonos. Solo cuerpos en la oscuridad, y una furgoneta destrozada con las puertas traseras colgando. El interior era peor. El área de carga no estaba hecha para pasajeros. No tenía asientos, ni acolchado, solo paredes metálicas y un colchón sucio atornillado al piso. Esparcidos encima había pedazos de tela rota, bridas usadas y jeringas vacías. No había nombres, ni papeles, solo una lista escrita a mano en la guantera. 15 nombres de pila con números al lado, como si alguien llevara el control de un inventario en lugar de personas. Ni siquiera estaban completos, solo Tasha, Ray, Kim, sin apellidos. Eso le dijo a los investigadores todo lo que necesitaban saber sobre cuánto les importaban esas víctimas a quienes las pusieron ahí. Un bombero dio un paso atrás y se quedó mirando la carretera vacía. Estaba claro que algo mucho más oscuro había sucedido allí. Algo organizado, planeado y oculto por mucho tiempo. Pero esa noche, finalmente había salido a la luz. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo sentían. Esto no era solo un accidente. Era una escena del crimen, del tipo del que la gente hablaría durante años. No había señales del conductor, ni huellas que se alejaran,
ni rastros de sangre. Pero marcas de neumáticos en el pasto sugerían que alguien pudo haberse internado en el bosque antes de que llegara la ayuda. Era como si el conductor se hubiera desvanecido entre los árboles, dejando todo atrás. La furgoneta no había sido reportada como robada. Ninguna matrícula había sido señalada. Era solo otro vehículo en un camino secundario, hasta que dejó de serlo, y ahora era el centro de algo que sacudiría a todos hasta lo más profundo. La escena fue asegurada rápidamente. La policía estatal llegó en menos de una hora, seguida por unidades forenses desde Baton Rouge. Se utilizaron drones para sobrevolar los bosques. Se trajeron perros, pero no encontraron nada. Sin conductor, sin identificación, sin pistas sobre quiénes eran esas mujeres o por qué estaban todas juntas en esa furgoneta. Solo una carretera larga y oscura, envuelta en un silencio que se negaba a disiparse. Durante un tiempo, nada se movió. Los rescatistas se quedaron parados en silencio, esperando instrucciones que nunca llegaron. Era como si el aire mismo se hubiera congelado. Un agente diría después. No podía dejar de pensar en las puertas traseras de la furgoneta, en cómo estaban completamente abiertas. Como si alguien hubiera querido que el mundo viera lo que había dentro. Como si la historia por fin se estuviera contando, aunque nadie estuviera preparado para escucharla. Al amanecer, la noticia se había difundido. Helicópteros sobrevolaban. Reporteros se congregaban cerca del cordón policial, pero nadie tenía respuestas. Solo fotos, teorías y preguntas. ¿Quiénes eran esas mujeres? ¿A dónde las llevaban? ¿Y por qué nadie había notado que estaban desaparecidas hasta ahora? Aquella noche en la Ruta 87 no se sentía como el inicio de una investigación. Se sentía como un punto de quiebre. Un camino tranquilo en Luisiana se convirtió en el lugar donde algo maligno se quedó sin espacio para esconderse. Y aunque nadie lo sabía aún, esa furgoneta, ese choque, era solo el comienzo. Cuando el sol salió sobre la Ruta 87, la furgoneta destrozada se convirtió en algo más que el lugar de un accidente. Se convirtió en prueba. Los oficiales acordonaron el área, manteniendo a los reporteros y curiosos a distancia. Lo que parecía un simple accidente unas horas antes ahora se manejaba como una escena criminal en toda regla. Cada centímetro de la furgoneta debía ser fotografiado, documentado y registrado. Nadie quería dejar cabos sueltos. La parte trasera de la furgoneta contaba una historia macabra. No tenía ventanas, ni asientos, ni medidas de seguridad. Era una caja de metal, simple y fría. En el suelo había un colchón delgado y mugriento, del tipo que esperarías ver en un almacén, no en un vehículo. Alrededor había objetos esparcidos, bridas de plástico, cintas sueltas y pequeños frascos de vidrio. Los frascos tenían restos de líquido y cerca había jeringas usadas. Lo que ocurrió en esa furgoneta no comenzó en la carretera. Llevaba tiempo ocurriendo. Los investigadores se movían con cuidado dentro del vehículo. Usaban guantes y mascarillas. Un agente notó pequeñas marcas de roce cerca de las paredes, como si alguien hubiera intentado patear o deslizarse para liberarse. El espacio no estaba pensado para la comodidad. Estaba diseñado para el control. Sin pertenencias personales, sin ropa, sin bolsos. Solo herramientas destinadas a mantener a las personas en silencio y en su sitio. En la parte delantera de la furgoneta, las cosas eran igual de perturbadoras. La guantera contenía una hoja de papel doblada. En ella, escrita con bolígrafo, había 15 nombres de pila, nada más. Sin apellidos, sin direcciones, solo nombres como Tina, Bree, Hada, cada uno seguido de un número. Parecía que alguien estaba llevando la cuenta, como si rastreara inventario y no vidas humanas. La lista ni siquiera estaba ordenada. Algunos nombres estaban tachados y luego vueltos a escribir. No había números de teléfono, ni notas. Solo la fría simplicidad de los números junto a los nombres. Uno de los agentes miró a su alrededor. La furgoneta abierta,
La carretera silenciosa, los cuerpos inmóviles alineados cerca. Era difícil entender cómo algo así pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo. No se trataba solo de lo que se encontró. Se trataba de lo que no estaba. No había señales de quién era el dueño del vehículo. Ninguna coincidencia de matrículas en las bases de datos cercanas. El número Vane había sido raspado, dificultando aún más rastrear su procedencia. Quien organizó todo esto se había esforzado por permanecer invisible. A media mañana llegaron investigadores federales. Trajeron perros entrenados para detectar drogas y olor humano. Registraron los bosques. Sí, dos bosques. Peinaron la carretera e incluso usaron drones para sobrevolar. Pero la escena siempre regresaba al mismo punto. La furgoneta. Esa furgoneta no era solo un vehículo, era una jaula, un lugar donde algo horrible había ocurrido una y otra vez, hasta que el accidente lo expuso todo a la luz. Esto no era un simple accidente, era parte de algo más grande, y nadie estaba preparado para lo lejos que llegaría esto. Mientras los oficiales inspeccionaban el lugar del choque buscando respuestas, un detalle destacó. Un rastro fresco de huellas de neumáticos alejándose de la furgoneta y desapareciendo en el denso bosque al otro lado del camino. Al principio no tenía sentido. La furgoneta no se había movido después del impacto, y no había ningún otro vehículo en la escena. Pero el suelo contaba otra historia. Las marcas no eran lo suficientemente profundas para un coche huyendo, pero tampoco eran aleatorias. Parecía que alguien había conducido por el césped y luego se había detenido, posiblemente para escapar a pie. Esa teoría cobró fuerza cuando un agente local revisó imágenes de una estación de gasolina a unas 3 millas por la carretera. La cámara que apuntaba al estacionamiento lateral captó algo extraño unos 30 minutos antes de que entrara la primera llamada de emergencia. La imagen no era clara, pero mostraba a un hombre blanco, alto, delgado, y claramente cojeando, cruzando el lote vacío hacia la línea de árboles detrás de la estación. Mantenía la cabeza baja y la mano dentro de su chaqueta. La cojera era evidente, como si estuviera herido. Se movía despacio pero con determinación, desapareciendo entre los árboles sin mirar atrás. No había sello de tiempo en la grabación, solo un rango aproximado, pero era suficiente para generar alarma. Quien fuera ese hombre, los investigadores creían que había estado al volante de la furgoneta cuando se estrelló, y que había escapado a pie antes de que llegara ayuda. Se enviaron equipos de búsqueda al bosque. Llevaron perros, drones y equipos de detección de calor. Los oficiales formaron una cuadrícula y avanzaron lentamente, llamando, buscando cualquier rastro. Pero el bosque era espeso, y la maleza borraba las huellas rápidamente. Los perros detectaron un rastro brevemente, pero se desvaneció rápido. No había prendas abandonadas, ni envoltorios de comida, ni campamentos. Era como si el hombre se hubiera fundido con el bosque. La cacería continuó hasta la tarde. Luego, durante la noche, helicópteros volaron bajo sobre los árboles, iluminando el follaje con reflectores. Comenzaron a llegar pistas. Alguien dijo haber visto a un hombre haciendo dedos cerca de la interestatal. Otro mencionó un extraño en un estacionamiento cercano, pero ninguna pista llevó a nada. El hombre, de las imágenes había desaparecido. De vuelta en la escena, los investigadores se sentían frustrados. Tenían una furgoneta llena de horror, 15 vidas perdidas y nadie que respondiera por ello. La única pista real era una imagen borrosa de un hombre que no quería ser encontrado. Y hasta que no supieran quién era, por qué huyó o de qué estaba huyendo, no podían entender del todo lo que había pasado. Al final, todo lo que tenían era un fantasma, una figura cojeando hacia la oscuridad, dejando atrás una pesadilla que apenas comenzaba. Con el lugar del accidente despejado y la furgoneta remolcada, los investigadores se enfocaron en la pregunta que lo envolvía todo. ¿Quiénes eran estas mujeres? Ninguna llevaba identificación. Sin billeteras, sin teléfonos, ni siquiera trozos de papel con nombres o información de contacto. Su ropa era despareja y desgastada.
sin ofrecer pistas reales. La oficina forense comenzó el lento proceso de recolectar huellas dactilares y registros dentales, pero sin nombres con los que compararlos. Era como tratar de resolver un rompecabezas con piezas faltantes. El primer avance no vino de un laboratorio, sino de un tatuaje. Una de las mujeres tenía un pequeño diseño en el interior de la muñeca. Era simple, una mariposa con iniciales debajo. Un investigador recordó haber visto algo parecido en un cartel antiguo de personas desaparecidas. Tras revisar archivos de casos sin resolver de estados cercanos, encontraron su nombre. Lacey Dry, 26 años, de Jackson, Mississippi. Su madre la había reportado como desaparecida 8 meses antes. El informe fue archivado, pero nunca avanzó. No hubo entrevistas de seguimiento, ni alertas a los medios. El caso se cerró silenciosamente semanas después, marcado como sin necesidad de más acción. La madre de Lacey había dicho a la policía que su hija estaba tratando de encarrilar su vida. Había estado entrando y saliendo de refugios, trabajando en empleos ocasionales y manteniéndose en contacto cuando podía. Un día, las llamadas se detuvieron. Nadie la buscó. Ahora, 8 meses después, su cuerpo había aparecido al costado de una carretera rural, a cientos de millas de casa. Era una confirmación dolorosa y un recordatorio sombrío de lo fácil que había sido que estas mujeres desaparecieran sin dejar rastro. A partir de ahí, el proceso continuó. Se usó software de reconocimiento facial junto con bases de datos de personas desaparecidas en varios estados. Poco a poco, comenzaron a surgir más nombres. Volantes que alguna vez fueron pegados en postes de luz y ventanas de gasolineras, ahora se examinaban con nueva urgencia. Pero el patrón ya estaba claro. Todas estas mujeres llevaban meses desaparecidas y nadie las había estado buscando. Cada identificación traía consigo una verdad dura. No eran simplemente mujeres perdidas. Eran mujeres ignoradas, olvidadas por un sistema que nunca se tomó en serio sus desapariciones desde el principio. A medida que pasaban los días y se identificaban más cuerpos, las piezas de la historia comenzaron a encajar. Y lo que los investigadores descubrieron no solo era perturbador, sino sistemático. Las 15 víctimas eran mujeres negras jóvenes. La mayoría tenía 20 y tantos años. Algunas apenas habían salido de la adolescencia. Venían de distintos pueblos del sur profundo, lugares como Baton Rouge, Montgomery, Mobile y Jackson. Pero sus historias seguían el mismo cruel esquema. Casi todas habían sido reportadas como desaparecidas en algún momento. Padres, amigos, trabajadores sociales. Alguien había dado la voz de alarma. Alguien había presentado la denuncia. Pero en la mayoría de los casos, los informes se cerraron rápidamente o se clasificaron como de baja prioridad. Algunos ni siquiera se ingresaron en la base de datos nacional de personas desaparecidas, si las mujeres habían tenido antecedentes con la ley, o pasado tiempo en hogares de acogida. Sus casos eran descartados como elecciones de estilo de vida. Etiquetas como fugitiva, inestable o de alto riesgo se añadían silenciosamente a sus nombres. Y con esas etiquetas venía el silencio. Una víctima fue vista por última vez saliendo de una casa de reinserción. Otra desapareció tras ser dada de alta de un hospital del condado. Varias habían pasado por refugios, muchas veces sin ser registradas. En un caso, una mujer fue reportada como desaparecida por su abuela después de no regresar del trabajo. La policía le dijo, probablemente esté con amigas, y nunca hicieron seguimiento. A medida que se confirmaban las identidades, surgía un patrón más profundo, uno que no se podía ignorar. No eran mujeres con redes de apoyo lo suficientemente fuertes como para generar titulares. Eran mujeres que ya vivían al margen, y eso facilitaba que desaparecieran sin dejar rastro. Muchas tenían antecedentes, pero nada grave. Algunos casos de hurto, un cargo por drogas, allanamiento, pero esos detalles, a menudo más ligados a la supervivencia que al crimen,
se usaban como excusa para justificar sus desapariciones. No fueron tratadas como víctimas, se las veía como problemas que se habían alejado por voluntad propia. Lo que llamaba la atención no era solo la cantidad de casos, sino lo parecidos que eran. Fueron ignoradas, descartadas o simplemente olvidadas, una tras otra. No era una coincidencia, era un patrón. Y por primera vez, las autoridades tuvieron que enfrentar una dura verdad. El sistema ayudó a que esto ocurriera, al mirar hacia otro lado. Con cada nombre emparejado con un rostro, con cada historia reconstruida, se hacía evidente. No eran tragedias aisladas. Era el resultado de años de silencio. Un silencio que permitió que alguien se ensañara con estas mujeres, sabiendo que pocos harían preguntas, y aún menos exigirían respuestas. A medida que los nombres de las mujeres se hacían públicos, familias de todo el sur comenzaron a salir a la luz. Algunas llevaban meses esperando, otras años. No necesitaban confirmación en las noticias. Ya sabían que algo andaba mal desde el principio. Para ellas, el accidente de la furgoneta no destapó un misterio. Confirmó una pesadilla que llevaban viviendo en silencio. Una madre, Angela, se paró frente a su pequeña casa en Jackson, Mississippi, apretando una foto descolorida de su hija, Lacey Dupree. Su voz temblaba mientras hablaba con los reporteros. Dijo que había presentado 5 denuncias por desaparición en los meses después de que Lacey desapareciera. Cada vez supliqué a los agentes que investigaran más a fondo, que revisaran refugios, hospitales, incluso condados cercanos, dijo. Pero cada vez recibí la misma respuesta. Probablemente solo se fue por su cuenta. La 5ª vez me dijeron que dejara de llamar. Ya es adulta, dijo el oficial. Volverá cuando quiera. Pero Lacey nunca volvió. Otra familia en Alabama compartió una historia similar. Su hija, Tamara, llevaba casi un año desaparecida. La habían visto por última vez subiendo a un coche tras terminar su turno en un restaurante de comida rápida. Su madre presentó una denuncia al día siguiente, solo para que le dijeran que no había señales de un crimen. A las 72 horas, el caso de Tamara fue cerrado y etiquetado como desaparición voluntaria. Esa fue la última vez que la policía dio seguimiento. Hasta que su cuerpo apareció en el accidente en Luisiana. Había más casos. Una abuela en Baton Rouge que crió a su nieta tras la muerte de los padres de la niña. Dijo que su nieta había tenido dificultades en el sistema de acogida, saltando de un hogar grupal a otro, pero estaba progresando, hasta que un día desapareció. La abuela fue a la policía con todo lo que tenía. Nombres, fechas, direcciones. Pasaron semanas y no ocurrió nada. Cuando regresó a la estación para saber sobre el caso, descubrió la verdad más dolorosa de todas. No había expediente. El oficial nunca ingresó el informe. Estas familias no eran descuidadas ni estaban desconectadas. Lucharon por sus hijas, sobrinas, nietas. Pegaron carteles, buscaron por los vecindarios. Llamaron a hospitales, refugios e incluso cárceles. Pero el hilo común en cada historia era el mismo. No las tomaron en serio. Los informes de personas desaparecidas fueron ignorados. Las historias de las chicas se usaron en su contra. Un arresto previo significaba que el caso se abandonaba. Haber pasado por un hogar grupal hacía que su palabra tuviera menos peso. Ser pobre, tener problemas, o simplemente ser joven y negra las hacía más fáciles de ignorar. La etiqueta fugitiva se usaba con frecuencia. Era una explicación simple que liberaba a la policía de responsabilidad. Una vez marcada esa casilla, nadie investigaba más. No había alertas en los medios, ni conferencias de prensa, ni sentido de urgencia. El reloj dejaba de correr en el momento en que se archivaba el informe. Ahora, con el accidente en los titulares y agentes federales involucrados, esos mismos oficiales estaban corriendo. Rebuscaban en expedientes antiguos, tratando de reconstruir los reportes de desaparición. Pero para muchas familias, ya era demasiado tarde.
El daño no lo habían causado solo los traficantes, sino también el silencio que siguió a la desaparición de sus hijas. Estas mujeres no desaparecieron sin dejar rastro. Las señales estaban ahí, súplicas de ayuda, llamadas desesperadas, carteles hechos a mano, pero fueron ignoradas, y por eso terminaron en la parte trasera de una furgoneta, tratadas como nada más que números en una hoja. Lo que más atormentaba a las familias no era solo la pérdida. Era saber que sus hijas quizá aún estarían vivas si alguien simplemente las hubiera escuchado. 3 días después del accidente, con la investigación extendiéndose por varios estados y el público conmocionado, el silencio finalmente se rompió. Un cazador que revisaba sus comederos de ciervos en un terreno privado cerca de la frontera entre Luisiana y Texas encontró algo extraño. Una vieja cabaña, olvidada y cubierta de maleza, tenía el candado roto y huellas frescas alrededor de la puerta. Adentro, agachado entre las sombras y apenas consciente, había un hombre que parecía no haber comido ni dormido en días. Estaba deshidratado, sucio y quemado por el sol. Sus labios agrietados, la ropa tiesa por el sudor. No opuso resistencia. Cuando el cazador pidió ayuda por radio, el hombre ni siquiera intentó huir. Solo se sentó en el suelo, apoyado contra la pared, murmurando por lo bajo. En menos de una hora, las autoridades locales llegaron y lo detuvieron. Pronto descubrieron su nombre: Dale Franklin. Franklin no era desconocido para la policía. De hecho, cuando tomaron sus huellas, aparecieron una serie de señales rojas conocidas. Era un ex camionero de larga distancia con licencia en Arkansas y había sido despedido de 2 compañías diferentes de transporte en los últimos 10 años. Las razones no siempre eran claras en los registros. Algunas estaban marcadas como violaciones a la política de la empresa, otras simplemente como conducta inapropiada. Pero un incidente destacaba. Hace 7 años, Dale fue detenido en Kentucky mientras transportaba mercancía desde Georgia. Cuando los oficiales inspeccionaron su remolque, encontraron a una adolescente escondida adentro, asustada y sin poder explicar cómo había llegado allí. Dale alegó que solo le estaba dando un aventón, que ella le había pedido ayuda y que él no lo pensó 2 veces. La chica se negó a hablar. Su historia era confusa, y sin pruebas sólidas de un crimen, no se presentaron cargos. La empresa lo despidió y el caso fue cerrado discretamente. Ahora, Dale estaba de nuevo bajo el foco público, y esta vez, las consecuencias eran mucho mayores. Al momento de su arresto no llevaba identificación, solo una navaja de bolsillo, una camisa rasgada y una mochila con algunas latas de comida y una botella de agua. Estaba herido, el tobillo hinchado, tal vez por el choque o por haber corrido por terreno accidentado durante días. Pero una vez en custodia, los investigadores comenzaron a conectar los puntos. Las imágenes de la gasolinera mostraban a un hombre cojeando alejándose del accidente. Ahora tenían a un hombre con una cojera reciente encontrado a menos de 40 millas del lugar. Su rostro coincidía casi perfectamente. Cuando le mostraron imágenes de la escena del accidente, especialmente de la furgoneta, sus ojos cambiaron. No preguntó qué había pasado. No lo necesitaba. El interrogatorio comenzó en silencio. Al principio, Dale dijo poco. Alegó que se había perdido en el bosque, que no recordaba cómo había llegado allí, que no sabía por qué estaba vagando. Pero bajo presión, su historia comenzó a cambiar. Admitió que había estado conduciendo la furgoneta. Incluso dijo que reconocía algunos de los nombres de la lista encontrada en la guantera. Aún así, negó todo lo demás. No sabía cómo terminaron muertas esas mujeres. No sabía dónde iban. No sabía quiénes eran. Según él, solo era un conductor pagado para mover personas de un lugar a otro. ¿Quién lo contrató?, se le preguntó. Se negó a decirlo. ¿Cuántas veces lo había hecho antes? No respondió, pero sus últimas palabras ese día hicieron que todos en la sala se quedaran en silencio. No era la primera vez, dijo.
y no se suponía que fuera la última. Los investigadores incautaron su teléfono y sus pertenencias personales. Su dispositivo estaba casi muerto, pero lograron recuperar datos, mensajes cifrados, números desechables y un historial GPS que rastreaba sus rutas por varios estados del sur. Lo que comenzó como una tragedia local, ahora se había convertido en una operación a nivel federal. Dale Franklin no era solo un hombre huyendo. Era la primera amenaza visible en una red mucho más peligrosa y extensa. Y con él bajo custodia, el caso ya no se trataba solo de una furgoneta estrellada en la Ruta 87. Se trataba de descubrir el sistema que permitió que existiera en primer lugar. Dentro de la fría sala de interrogatorios sin ventanas, Dale Franklin se sentaba frente a los agentes federales con la mirada perdida y las manos temblorosas. Después de horas de silencio, negativas y verdades a medias, algo cambió. Ya fuera por agotamiento, presión o por darse cuenta de que no saldría de allí, Dale finalmente empezó a hablar. Pero lo que dijo no trajo paz. Trajo más preguntas. Afirmó que no había hecho daño a nadie. No directamente, dijo. Según él, su trabajo era simple: recoger la carga, conducir la ruta y dejarla. Eso era todo. Yo solo era el conductor, insistió. Aseguró que nunca hacía preguntas, nunca miraba demasiado, y nunca se quedaba el tiempo suficiente para aprender nombres. Las mujeres en la furgoneta, dijo, ya estaban inconscientes cuando las recogía, a veces sedadas, a veces inmovilizadas. Sus instrucciones siempre eran las mismas: conducir la furgoneta del punto A al punto B, estacionar en un lote designado y marcharse. El pago llegaría en efectivo en un casillero de una estación de camiones o como una tarjeta prepaga dejada bajo su asiento. Cuando le preguntaron quién daba las órdenes, Dale se cerró. No lo sé, respondió. Dijo que quienes lo contrataban nunca lo conocieron en persona. Todo se organizaba mediante teléfonos desechables y mensajes cifrados. Los contactos no usaban nombres, solo números e instrucciones breves. A veces los mensajes desaparecían minutos después de ser leídos. Aún así, al ser presionado, admitió que no era su primera vez. Tampoco la segunda, susurró. He hecho este recorrido al menos una docena de veces. Misma clase de furgoneta, mismas carreteras, mismos puntos de entrega. Siempre de noche, siempre en silencio. Esa confesión cambió el rumbo de la investigación. Si lo que Dale decía era cierto, no se trataba de un hecho aislado. Era parte de un patrón repetido, organizado y deliberadamente oculto. Los agentes incautaron su teléfono de inmediato. El dispositivo era viejo y apenas funcionaba, pero los datos dentro eran cualquier cosa menos ordinarios. Encontraron docenas de mensajes cifrados, algunos aún protegidos con varias capas de seguridad, pero lo que sí pudieron acceder reveló un rastro inquietante. Rutas registradas a través de pueblos pequeños, direcciones codificadas y números de contacto que llevaban todos al mismo lugar: Atlanta, Georgia. El historial de llamadas del teléfono mostraba contactos frecuentes con una lista rotativa de números desechables, cada uno registrado bajo nombres falsos o cuentas imposibles de rastrear. Estaba claro que esto no era una operación en solitario. Dale Franklin puede que fuera el conductor, pero alguien mucho más poderoso iba en el asiento del pasajero, moviendo los hilos. Y ahora, los investigadores se dirigían a Atlanta para averiguar exactamente quién era. La investigación dio un giro importante después de que los agentes lograran descifrar partes del teléfono de Dale Franklin. Los datos estaban fragmentados, pero el rastro que dejaron era lo suficientemente claro como para seguirlo. Un patrón comenzó a emerger: contactos, horarios de entrega y, lo más importante, ubicaciones. Casi toda la actividad rastreaba hasta un mismo lugar: Atlanta, Georgia. Los números desechables vinculados al teléfono de Franklin rebotaban entre torres cercanas a los márgenes industriales de la ciudad. Un número en particular había emitido señal repetidamente desde el mismo punto durante el último año.
No era una casa ni una oficina. Era un lote de envíos registrado a una empresa que, en los papeles, había cerrado hacía más de 5 años. La empresa se llamaba Continental Southern Freight, una pequeña firma de logística que supuestamente se había disuelto por bancarrota. Pero al FBI le parecieron sospechosas sus declaraciones fiscales. El negocio no tenía registros recientes de empleados, ni cuentas abiertas, ni camiones activos registrados a su nombre. Aún así, los registros de servicios públicos mostraban consumo eléctrico dentro de la propiedad, constante, estable y con picos durante la noche. Alguien seguía usando el edificio, y no para almacenar cajas. Se envió un equipo de vigilancia para monitorear el lugar. El almacén estaba al final de una carretera industrial sin salida, cercado con rejas oxidadas y lotes cubiertos de maleza. Desde fuera, parecía abandonado. La pintura descascarada, señales oxidadas, el tipo de sitio que nadie miraría 2 veces. Pero después del anochecer, la escena cambiaba. Las cámaras grababan furgonetas blancas entrando y saliendo por una puerta lateral, siempre de noche, siempre sin luces. Los vehículos coincidían con la misma marca y modelo de la furgoneta hallada en la Ruta 87. Algunas entraban y salían en menos de 20 minutos. Otras permanecían más tiempo. Ninguna tenía logos ni marcas visibles. Desde fuera, no se veían luces a través de las ventanas, pero drones térmicos revelaron movimiento. Personas entrando y saliendo, incluso entrada la madrugada. Los agentes notaron que nadie accedía por la entrada principal. Toda la actividad ocurría por los muelles de carga o entradas laterales. Estaba claro, ese no era un almacén olvidado. Era un centro operativo escondido a plena vista. En segundo plano, el FBI consultó los registros de propiedad. El contrato de arrendamiento estaba firmado por una empresa fantasma, sin empleados registrados, sin página web y sin número telefónico activo. Pero al cruzar la actividad bancaria vinculada a la propiedad, llegaron más alto en la cadena. Oculto entre capas de papeles corporativos, paraísos fiscales y documentos falsificados, apareció un nombre que no esperaban: Ethan Kroll. Kroll era un magnate adinerado de la logística, conocido por ser dueño de una cadena de empresas legítimas de transporte a lo largo del sur del país. Era una figura pública, pulcro, presentable, sin antecedentes penales. Pero ahora su nombre había salido a la luz vinculado a un edificio relacionado con al menos 15 mujeres muertas, y posiblemente muchas más. Y ese almacén, aún lleno de actividad, podría contener las respuestas que nadie debía encontrar. Por primera vez, los investigadores tenían una pista con dirección. El accidente en la Ruta 87 había sido una tragedia. Dale Franklin, una amenaza. Pero ese almacén era la primera evidencia sólida. No era solo un edificio. Era la puerta de entrada a toda una operación escondida bajo la superficie de la industria cotidiana. Lo que descubrirían dentro superaría todo lo que cualquiera imaginaba, y el reloj ya estaba corriendo. Poco después de las 13:00 p.m., bajo la oscuridad de la noche, los agentes federales se movilizaron. Armados con una orden sellada y equipamiento táctico completo, el FBI, junto con fuerzas policiales locales, irrumpió en el silencioso almacén a las afueras de Atlanta. No había alarmas, ni guardias. Desde fuera, parecía un edificio industrial olvidado como cualquier otro. Pero el interior contaba una historia completamente distinta. Al atravesar la bahía de carga y limpiar el piso principal, los agentes se dieron cuenta rápidamente de que no era un espacio abandonado. Estaba activo, solo vaciado a toda prisa. Las luces estaban tenues, el aire frío y el silencio tenso. Avanzaban habitación por habitación, revisando esquinas, buscando movimiento. No había nadie. Pero lo que dejaron atrás dibujaba una imagen más aterradora que cualquier palabra. En la parte trasera del almacén, los agentes encontraron hileras de jaulas metálicas del tamaño de grandes perreras, apiladas contra la pared. La mayoría estaban abiertas,
pero algunas aún tenían bridas plásticas rotas colgando de los barrotes. Había cintas y correas usadas tiradas por el suelo. Cerca, un montón de mantas y ropa desgastada se amontonaba en un contenedor, como si alguien las hubiera reunido rápido y sin cuidado. Las paredes estaban desnudas, salvo por ventanas tapadas con cinta gruesa e insulación, evitando que cualquier luz escapara. Incluso a plena luz del día, nada habría sido visible desde el exterior. El lugar fue construido para el secreto, para el silencio. El hallazgo más perturbador estaba en una esquina lejana, un congelador industrial. No era muy grande, pero claramente fuera de lugar en un almacén de envíos. Por dentro estaba impecable. Demasiado impecable. El suelo recién lavado, las paredes fregadas hasta brillar. Pero detrás de un panel falso cerca del suelo, los agentes encontraron restos de cabello, un trozo de tela rasgado y lo que parecían marcas de uñas grabadas en el metal desde dentro. No había cuerpos, pero el mensaje era claro. Ese congelador no se usaba para guardar comida. Se usaba para ocultar algo, o a alguien aquí. En la oficina del piso superior, los agentes encontraron la pista más grande hasta el momento. Una enorme pizarra blanca cubría una pared, llena de anotaciones a mano. No había apellidos. Solo una larga lista de nombres de mujeres, escritos con marcador negro. Alana, Kesha, Tiff, Nia y docenas más. Algunos nombres estaban rodeados con círculos, otros tenían flechas apuntando a fechas, pero lo más escalofriante era el conteo. 17 de esos nombres estaban tachados con una gruesa línea roja. No era difícil imaginar lo que significaba. Los investigadores se congelaron al ver la pizarra. Si el accidente en la Ruta 87 reveló 15 víctimas, esa lista sugería que había más, posiblemente muchas más, que ya habían sido movidas, vendidas o silenciadas. Y no eran números, eran nombres. Nombres que alguna vez pertenecieron a hijas, hermanas, madres. Los archivos estaban desparramados sobre el escritorio, llenos de manifiestos de envíos y facturas falsas. La mayoría habían sido manipuladas para parecer registros comunes de fletes, entregas de materiales plásticos, muebles de oficina, productos de limpieza. Pero las fechas coincidían con los datos del teléfono de Dale Franklin. Las direcciones también. Los nombres, ocultos a plena vista, habían estado circulando por este lugar como un reloj. El edificio tenía cámaras de seguridad, pero los discos duros habían sido borrados. Aún así, los expertos tecnológicos en el lugar creían que podrían recuperar parte del material. Cada segundo de video útil ayudaría a construir un caso. Pero lo que ya habían visto bastaba para saber que esto no era una operación aislada. Al amanecer, la escena fue sellada y los vehículos de mando federales llenaban la calle. Bolsas de evidencia se amontonaban en las camionetas. Periodistas rodeaban el área, pero los agentes no ofrecieron declaraciones. Lo que había ocurrido dentro de ese almacén ya había transformado el caso en algo mucho más grande que un accidente, una persecución o incluso una red de tráfico. Era un sistema coordinado, diseñado para atrapar personas y mantener los negocios funcionando en la oscuridad. Y lo que más perseguía a los investigadores no era lo que encontraron, sino lo que no. Si esto era solo un almacén, dijo uno de ellos, ¿cuántos más habrá allá afuera, intactos, funcionando en silencio en la noche? Mientras los agentes federales escarbaban entre la documentación falsa del almacén, un nombre seguía apareciendo en la superficie. No directamente, pero sí entre capas de empresas falsas, direcciones offshore y compañías pantalla. El edificio no estaba arrendado por Continental Southern Freight, la supuesta empresa de transporte extinta que figuraba en los papeles del almacén. Esa empresa había cesado operaciones hacía años, pero el arrendamiento seguía siendo pagado por una sociedad de cartera con sede en las Islas Vírgenes Británicas. Y detrás de esa sociedad, una figura mucho más familiar. Ethan Kroll. Ante el público, Kroll era un empresario exitoso, un magnate logístico de imagen impecable que había construido en silencio un imperio en el mundo del transporte. Mantenía un perfil bajo,
Rara vez aparecía en entrevistas y era conocido por sus trajes impecables y su estilo de vida reservado. Sus empresas estaban por todas partes: flotas de camiones, centros de carga, servicios de transporte interestatal. Incluso tenía contratos con gobiernos locales para gestionar la seguridad de almacenes y el almacenamiento de equipos. Pero detrás de esa fachada pulida, había una red financiera que activó todas las alertas de los investigadores. Para empezar, Kroll no tenía antecedentes penales públicos. En los papeles, estaba limpio. Pero cuando el FBI siguió el rastro del dinero, la realidad empezó a desmoronarse. Tenía más de una docena de empresas fantasma distribuidas en distintos países, lugares con leyes fiscales suaves y registros bancarios difíciles de rastrear. Su nombre aparecía en transferencias vinculadas a traficantes conocidos, detectadas en antiguas operaciones encubiertas internacionales. Ninguna de esas transacciones había desencadenado una investigación. Estaban enterradas entre el ruido del comercio global. Solo un nombre más entre miles. Sus activos eran enormes. Kroll era dueño de terminales de transporte en Georgia, Mississippi y Texas. Tenía contratos con aeródromos privados en Alabama y Florida. Incluso poseía propiedades rurales remotas, algunas con largos caminos privados, portones de seguridad pesados y sin propósito aparente. Ex empleados dijeron que dirigía sus operaciones como una base militar. Todo en horario. Todo bajo necesidad de saber. Lo que conectaba todo era el tipo de equipamiento que usaba. Las furgonetas del almacén coincidían con las que usaba su empresa de logística. Las bridas, herramientas e incluso las estanterías dentro coincidían con un envío que su empresa había recibido del extranjero. Cuanto más profundo indagaban los investigadores, más evidente se volvía. No se trataba de un empleado rebelde ni de una sola ruta ilegal. Era infraestructura. Kroll había construido un sistema que parecía un negocio por fuera, pero ocultaba algo mucho más oscuro por dentro. Y hasta que el accidente de la Ruta 87 lo forzó a salir a la luz, nadie lo había cuestionado. No necesitaba esconderse en las sombras. Solo construyó muros lo suficientemente altos como para que nadie pudiera ver más allá. Ahora, con el FBI acercándose, el nombre de Ethan Kroll no solo estaba en la cima del rastro de papel, estaba en la cima de toda la operación. En los días posteriores a la redada en el almacén, mientras la cobertura mediática se disparaba y la indignación pública crecía, una nueva voz se unió a la conversación. Una voz desde dentro. Un hombre que se hacía llamar Keon contactó a un periodista de investigación local, dejando un mensaje anónimo con un dato escalofriante. Yo trabajé en ese almacén. Sé lo que estaban haciendo. El periodista siguió la pista y, tras varias conversaciones seguras, Keon accedió a hablar, con la condición de que su nombre y rostro se mantuvieran ocultos. Lo que compartió descorrió el velo sobre lo que realmente ocurría dentro de ese edificio en Atlanta. Sus palabras eran suaves pero pesadas. Keon dijo que lo habían contratado para hacer mantenimiento básico, mantener las luces encendidas, mover suministros, seguir instrucciones de quien estuviera a cargo esa noche. Pero no tardó mucho en darse cuenta de que el trabajo no tenía nada que ver con inventario o carga. No movíamos cajas, dijo. Movíamos personas. Según Keon, las mujeres llegaban inconscientes o apenas despiertas, a veces ya atadas. Las traían después del anochecer y las cargaban en furgonetas antes del amanecer. No conocía sus nombres, solo que nunca hablaban. Y nunca volvían. Cuando hacía preguntas, le decían que cerrara la boca y cumpliera con su trabajo. Los encargados eran fríos, eficientes y siempre apurados. Las órdenes llegaban por teléfono, nunca en persona. Keon dijo que se sentía más como trabajar para una máquina que para una empresa. Pero hubo un momento que se le quedó grabado. Una noche, mientras limpiaba después de que una furgoneta saliera, escuchó una conversación entre dos hombres en el muelle de carga. Uno de ellos se rió y dijo, «Nadie está buscando a esas chicas, por eso funciona». Esa frase resonó en la cabeza de Keon durante meses. No podía olvidarla.
Fue entonces cuando supo que esto no solo era ilegal, era malvado. Intentó hablar. Envió una carta anónima a una comisaría local. Envió un correo a un grupo de derechos humanos. Nadie respondió, nadie dio seguimiento. En ese momento, sin fotos, sin nombres ni pruebas sólidas, era fácil ignorarlo. Y así, las furgonetas siguieron rodando. El almacén siguió en silencio. Y Keon siguió yendo a trabajar, atormentado por lo que veía y aterrorizado por lo que podría pasar si presionaba demasiado. Ahora, tras el accidente de la Ruta 87, sus palabras finalmente significaban algo. La evidencia estaba al descubierto. Los nombres eran reales. Los cuerpos habían sido encontrados. Y las advertencias de Keon, antes desechadas, se convirtieron en parte de un caso más grande de lo que nadie había imaginado. Terminó su declaración con un último pensamiento. Intenté advertirles, pero a nadie le importó hasta que esas mujeres murieron al costado del camino. Mientras los investigadores federales seguían el rastro dejado por registros bancarios, teléfonos desechables y testimonios de personas como Keon, una verdad se volvió evidente. La operación no era solo local, y no era pequeña, era parte de algo mucho más grande. Una red que se extendía más allá de los límites estatales, más allá de almacenes y furgonetas, e incluso más allá de las fronteras de Estados Unidos. Los registros financieros vinculados a las empresas de Ethan Kroll revelaron transferencias internacionales, enviadas a cuentas en Europa del Este, África Occidental y Medio Oriente. Las cantidades eran grandes y rutinarias, canalizadas a través de empresas fantasma con nombres vagos y sin servicios visibles. Los investigadores sospechaban que no se trataba de pagos por transporte. Eran compras. Compradores privados operando bajo alias imposibles de rastrear, y cuentas bancarias offshore. Estaban seleccionando mujeres como si fueran productos. No todas las víctimas siquiera llegaron a las furgonetas. Algunas desaparecieron directamente desde refugios, cárceles u hospitales, lugares donde se suponía que debían estar protegidas. Sus nombres nunca fueron reportados. Sus rostros nunca aparecieron en carteles. Era como si el sistema hubiera sido usado en su contra desde dentro. En varios condados, los investigadores encontraron patrones inquietantes. Un trabajador hospitalario recordó haber visto la misma furgoneta varias veces estacionada en el lote, pero nunca preguntó por qué. Un director de refugio había reportado a una joven desaparecida, solo para que el caso fuera cerrado sin seguimiento. En una parroquia de Luisiana, un agente del alguacil había registrado la matrícula de la furgoneta 3 meses antes del accidente. El vehículo coincidía con uno involucrado en una revisión de bienestar sospechosa, pero el informe fue eliminado discretamente después de que el agente recibiera un depósito inexplicable de $4,000 en su cuenta personal. Cuanto más profundizaba el FBI, más evidente era que no se trataba simplemente de una red criminal escondida en las sombras. Era un sistema que funcionaba porque la gente miraba hacia otro lado. Un sistema que permitió que estas mujeres desaparecieran mucho antes de que alguien empezara a contarlas. Venían de Mississippi, Alabama, Luisiana, Georgia. Madres con ojos cansados, fotos dobladas y un dolor que ya no cabía en sus casas. Una a una, se pararon en los escalones del Capitolio Estatal de Georgia, sosteniendo carteles con nombres que el mundo había ignorado por demasiado tiempo. No eran activistas por elección. Eran madres por obligación. Y ahora se negaban a quedarse en silencio. Muchas habían sido desestimadas cuando sus hijas desaparecieron por primera vez. Les dijeron que probablemente solo estaban de fiesta, que volverían cuando se calmaran. Que una joven negra con un pasado problemático no era prioridad. Sin alerta Amber, sin cobertura mediática, sin grupos de búsqueda, solo silencio. Ahora, mientras los agentes federales reconstruían una operación de tráfico que había pasado desapercibida durante años, esas mismas mujeres estaban en el centro del foco. No para celebrar justicia,
sino para exigir rendición de cuentas. Sus hijas ya no eran personas desaparecidas, eran evidencia de una escena del crimen, y esa verdad era demasiado para muchas de ellas. Una madre levantó la foto de graduación de su hija, plastificada y desgastada de llevarla en el bolso durante casi un año. Le encantaba la ciencia, dijo en voz baja. Quería ser enfermera, pero nadie creyó que valiera la pena buscarla. Otra gritó entre lágrimas. Nuestras niñas no tuvieron alerta Amber. Ahora son bolsas de evidencia. La multitud crecía con cada hora. Madres, tías, primas, vecinas, todas con historias que compartían los mismos temas. Llamadas ignoradas, casos cerrados. Y un sistema que veía a sus hijas como problemas, no como personas. Los reporteros capturaron su momento. ¡Digan su nombre! No somos desechables. No más silencio. Durante años, estas mujeres rogaron que alguien las escuchara. Ahora, frente a una tragedia abrumadora, sus voces resonaban más fuerte que nunca. No estaban solo de luto, estaban luchando. Porque para sus hijas, las que se perdieron en la parte trasera de una furgoneta, en almacenes ocultos, en un país que las olvidó, esta era la única justicia que les quedaba por dar. La cacería de Ethan Kroll se extendió durante semanas y cruzó límites estatales mientras los agentes cerraban el cerco sobre el hombre detrás de la red de tráfico más espeluznante en la memoria reciente. Su rostro ahora estaba en todos lados. Canales de noticias, vallas digitales, listas de los más buscados. Pero el hombre que alguna vez operó en las sombras, por fin se estaba quedando sin lugares donde esconderse. Su rastro terminó en Montana. Escondido en lo profundo del bosque, Kroll había construido un búnker de lujo en una propiedad privada remota, equipado con energía solar, internet satelital y suministros de supervivencia de alta gama. Cuando los agentes irrumpieron por la puerta reforzada de acero, lo encontraron sentado tranquilamente en un pequeño escritorio, rodeado de fajos de dinero, varios pasaportes falsos y un disco duro encriptado, sin resistencia, sin palabras. Solo un hombre que sabía que todo había terminado. Fue arrestado sin incidentes, esposado y subido a un avión federal con destino a Atlanta. La noticia de su captura se propagó rápidamente. Afuera del Tribunal Federal, multitudes se reunieron con carteles y cánticos. Algunos aplaudían, otros lloraban. Sobrevivientes de tráfico humano se abrazaban al ver a Kroll, vestido con ropa sencilla y grilletes en las muñecas, bajar del avión escoltado por guardias armados. Por primera vez, él era el que estaba en una jaula. El arresto fue transmitido en vivo por los noticieros nacionales. En hogares y refugios de todo el país, las familias de las víctimas lo vieron con un suspiro de alivio silencioso. Él había construido un sistema diseñado para borrar personas, sin consecuencias. Pero ahora, el mundo entero estaba mirando. Y finalmente, se vería obligado a responder por cada vida que intentó hacer desaparecer. Dentro de las paredes estériles del Centro de Detención Federal, Ethan Kroll se sentaba frente a un equipo de investigadores veteranos. Las cámaras grababan, cada palabra quedaba registrada. Al principio, estaba compuesto, incluso arrogante, vestido con el uniforme estándar de prisión, pero sentado como un hombre que aún creía tener el control. No se inmutó cuando le leyeron los cargos. Trata de personas, conspiración, obstrucción, asesinato. Se recostó en su silla, soltando respuestas cortas y sonrisas frías. Pero a medida que pasaban las horas y las pruebas se acumulaban. Fotos, documentos, declaraciones de sobrevivientes, rastros digitales. Su calma empezó a resquebrajarse. Le temblaban los dedos. Un ojo le tiritaba. Su tono se volvió más áspero. Aún así, no negó su papel. Admitió haber construido el sistema, financiado las rutas y dirigido los almacenes. Admitió que contrató a conductores como Dale Franklin
mediante redes cifradas y que los mantenía en silencio con fajos de dinero. Pero cuando los investigadores le hicieron la pregunta más directa, ¿por qué estas mujeres?, su respuesta fue inmediata. Porque el sistema lo hacía fácil, dijo con frialdad. Desaparecen limpio. Sin titulares, sin seguimiento, sin presión. Para él, no era algo personal. Era estrategia. Lo llamó gestión de riesgos. En su mente, elegir víctimas de las comunidades más ignoradas no solo era conveniente, era eficiente. Repetía estadísticas como si estuviera presentando un informe trimestral. ¿Cuántas desaparecen sin que se presente un reporte? ¿Cuántas son ignoradas por las autoridades? ¿Cuántas nunca aparecen en las noticias? No hubo ni un destello de arrepentimiento, ni una sola duda. Solo números y procesos. Incluso cuando le mostraron fotos del almacén, la lista de nombres, las familias llorando. Kroll permaneció impasible. Para él, las víctimas no eran personas. Eran variables. Su operación, según él, simplemente explotaba lo que ya estaba roto. Yo no creé el sistema, dijo. Solo lo usé. Fue en ese momento que los investigadores supieron. No estaban frente a un simple criminal. Estaban frente a alguien que creía que la ley había dejado espacio para lo que hizo. Y en ese espacio, docenas de vidas fueron robadas en silencio, de forma sistemática, hasta ahora. El juicio de Ethan Kroll atrajo la atención nacional. Cada asiento del tribunal estaba ocupado. Reporteros cubrían la parte trasera. Las familias de las víctimas se aferraban unas a otras, los rostros tensos de furia contenida. Las sobrevivientes se sentaban en filas reservadas, algunas con perros de apoyo, otras con cuadernos llenos de palabras que nunca habían tenido la oportunidad de decir en voz alta. Lo que ocurrió en esa sala no fue solo un proceso legal, fue un ajuste de cuentas. La fiscalía presentó un caso irrefutable y aterrador. Mostraron grabaciones del almacén, libros contables escritos a mano, registros financieros y los testimonios de mujeres que habían sido secuestradas, drogadas y casi borradas de la existencia. Cada prueba era una herida reabierta, cada nombre leído en voz alta, una vida reducida a una transacción. Los jurados permanecieron rígidos y en silencio, con los ojos fijos al frente, escuchando detalles que estremecieron el alma del lugar. Kroll, flanqueado por su equipo legal, se mantuvo impasible durante casi todo el juicio. A veces, susurraba a sus abogados. A veces simplemente miraba al vacío como si el juicio fuera solo otra reunión de directorio. Pero esa máscara se desmoronaba cada vez que una sobreviviente subía al estrado. Una por una, las mujeres contaron sus historias. Hablaron de cómo fueron sacadas de refugios y centros médicos. Describieron cómo despertaban en furgonetas frías, inmovilizadas en la oscuridad, sin saber dónde estaban ni qué les estaba pasando. Sus palabras atravesaban la sala como olas, devastadoras e innegables. El testimonio de Keon, el ex empleado del almacén, fue el golpe final. Respaldado con fotos, mapas y una línea de tiempo que coincidía con la investigación federal, su declaración reveló cuán grande y aceitada estaba la operación. Le dijo al tribunal lo fácil que era ignorar lo que ocurría, cómo la gente simplemente se daba la vuelta, cómo el silencio se volvió parte del trabajo. No fue solo el crimen de un hombre. Fue un sistema que se permitió funcionar porque a nadie le importó lo suficiente como para detenerlo. En el día 14 del juicio, el jurado entregó su veredicto. Culpable de todos los cargos. 36 cargos de trata de personas. 18 cargos de asesinato. Múltiples cargos por conspiración, obstrucción de la justicia, lavado de dinero y transporte ilegal de restos humanos. Ethan Kroll fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, más 400 años. Sin acuerdos. Sin segundas oportunidades. Dale Franklin, el conductor que alguna vez dijo ser solo un intermediario, fue condenado junto a él.
aunque su papel fue distinto. El tribunal dejó claro que transportar vidas humanas, como si fueran carga, no era un crimen menor. Él también recibió cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Cuando el juez terminó de leer las sentencias, la sala no estalló en vítores. En su lugar, cayó en un silencio denso, seguido del sonido tenue de llanto. Madres se aferraban a fotos de sus hijas. Sobrevivientes sollozaban en los brazos de sus defensores. Los fiscales inclinaron la cabeza. No era una celebración, era un duelo. Duelo por las vidas perdidas. Duelo por los años que costó llegar hasta ahí. Duelo por la verdad de que la justicia había llegado demasiado tarde para muchas. Afuera del tribunal, una multitud se había congregado. Velas parpadeaban en los escalones. Carteles con nombres, rostros y fechas de desaparición cubrían las paredes. Cuando la noticia del veredicto llegó a la multitud, hubo un momento de quietud. Luego, una lenta ola de aplausos. No era alegría, era respeto. Una promesa de memoria. Porque la justicia había llegado, no como rescate, sino como reconocimiento. Y aunque no trajo de vuelta a las mujeres, finalmente dijo lo que nunca se había dicho antes. Ellas importaban. Fueron vistas. Y no serían olvidadas. Al terminar el juicio, los números ya estaban grabados en la memoria nacional. 36 muertes confirmadas. 4 mujeres rescatadas. Un imperio de trata expuesto y muchas otras aún sin aparecer. Pero la historia de lo que ocurrió no trataba solo de un almacén, un accidente o un cerebro criminal. No se trataba únicamente de la riqueza de Ethan Kroll, la obediencia silenciosa de Dale Franklin, o la red de teléfonos desechables y cuentas offshore. Se trataba de lo que el sistema había permitido durante años, quizá décadas, que continuara justo a plena vista. La operación no se ocultaba en las sombras. Operaba justo por debajo del radar, lo suficientemente baja para pasar desapercibida, lo suficientemente amplia como para que ninguna persona pudiera ver el panorama completo, y se basaba en una verdad brutal, que ciertas mujeres podían desaparecer sin activar ninguna alarma. Las mujeres que terminaron en la parte trasera de aquella furgoneta no fueron elegidas al azar. Fueron seleccionadas por lo que el mundo se negaba a ver en ellas. Eran niñas del sistema de acogida, fugitivas, mujeres con antecedentes penales, con adicciones, con historias que las hacían fáciles de descartar. Algunas tenían trastornos de salud mental. Algunas habían perdido trabajos, hogares o el apoyo de sus familias. Pero todas compartían una cosa. Eran invisibles para los mismos sistemas que se suponía debían protegerlas. Cuando desaparecían, no había conferencias de prensa, ni alertas Amber, ni sensación de urgencia. A muchas familias les dijeron que esperaran, que dieran tiempo, o que siguieran adelante. Los expedientes se archivaban, las pistas se ignoraban, los informes nunca se redactaban. En algún momento, sus nombres dejaron de ser pronunciados por cualquiera fuera de sus familias. Y aún dentro de ellas, solo en voz baja. Y eso era exactamente con lo que contaban los traficantes. No necesitaban fuerza bruta ni armas. Solo necesitaban que el mundo siguiera mirando hacia otro lado. Y durante mucho tiempo, así fue. Hospitales daban de alta a estas mujeres sin rumbo. Refugios las marcaban como ausentes sin aviso. Cárceles las liberaban en plena noche sin datos de contacto. Y nadie se preocupaba cuando desaparecían al día siguiente. En cada paso, se abría una brecha. Y fue en esa brecha donde las atraparon. Cuando los investigadores revisaron la cronología, el patrón era dolorosamente claro. Las mujeres desaparecían entre las líneas del papeleo. Se deslizaban a través de sistemas demasiado ocupados, mal financiados, o simplemente desinteresados en seguir una pista por una persona desaparecida que no provenía de un buen vecindario o que no tenía un historial limpio. En algunos casos, servidores públicos decidieron mirar hacia otro lado. En otros, aceptaron pagos para mantenerse en silencio. Pero la mayoría de las veces,
Fue la indiferencia lo que selló su destino. El accidente de la Ruta 87 no solo expuso un crimen, expuso una verdad que Estados Unidos no quería enfrentar, que la justicia tenía clases, que la atención tenía precio, y que algunas vidas, especialmente las vidas de mujeres negras pobres, eran tratadas como si valieran menos. Lo que hizo este caso aún más trágico fue que hizo falta la muerte para despertar la indignación. Estas mujeres estaban gritando mucho antes del choque. Sus familias las buscaban. Sus nombres estaban en volantes, garabateados en cuadernos, grabados en corazones. Pero hasta que terminaron tiradas a un lado de la carretera, hasta que los medios tuvieron fotos que mostrar y nombres que imprimir, nadie escuchó. Después, 4 sobrevivientes comenzaron a hablar. Sus historias eran estremecedoras. Describieron cómo fueron secuestradas, drogadas, trasladadas como objetos de un lugar a otro. Algunas no recordaban semanas enteras. Una mujer dijo que había aceptado un aventón de alguien que creía amigo. Otra fue capturada tras ser liberada de una cárcel sin dinero ni transporte. Sus palabras añadieron más nombres a la lista de las olvidadas y más urgencia a la conversación nacional. Ahora se están impulsando esfuerzos para reparar lo que las falló. Se está presentando nueva legislación para cerrar las lagunas legales que permitieron que estas mujeres desaparecieran sin ser vistas. Se han reabierto investigaciones, se han formado grupos de trabajo, pero para muchas familias, la pregunta persiste: ¿por qué tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuvo que haber sangre en la carretera, una furgoneta llena de nombres tachados, y la confesión helada de un hombre que lo llamó gestión de riesgos, para que el mundo finalmente se detuviera a mirar? Porque esto no fue solo una red de tráfico. Fue un espejo. Uno que nos mostró cuán fácil es ignorar a las personas que decidimos que no importan. Pero ahora, sus rostros ya no son invisibles. Sus historias están escritas en los titulares, contadas en transmisiones nacionales, recordadas en vigilias con velas en todo el sur. Sus nombres ya no son susurros, son gritos de lucha. Y al final, esa furgoneta no solo se estrelló, colisionó con la verdad. Y el sistema que alguna vez permitió su silencio, finalmente se vio obligado a escuchar. Gracias por ver. Suscríbete, dale like y comparte. Y quédate con nosotros para más historias.